Con el cuestionario, ya cargamos nuestro banco de preguntas, importamos preguntas, exportamos preguntas de nuestras categorías. Ahora vamos a proceder a crear nuestro formulario directo de tecnología educativa y vamos a ir en un tema para agregar una actividad o un recurso. En este caso vamos a hacer clic en añadir una actividad o un recurso y vamos directamente a cuestionario, que es lo que nosotros queremos agregar. Entonces hacemos clic en cuestionario y le ponemos el nombre del cuestionario. En este caso vamos a ponerle test. Le ponemos un detalle o una descripción del formulario. Podemos también ponerle una temporización al cuestionario. En este caso podemos habilitar desde hoy a las 15:30 horas. Entonces vamos a marcar en ese horario. A partir de ese horario, entonces, va a figurar el cuestionario y podemos también ponerle una fecha de cierre. Cierra el 20 de mayo. Y todos los estudiantes que quieran hacer este cuestionario, entonces vamos a habilitarle que tienen 60 minutos para hacer. Esto significa que a partir del 17 de mayo hasta el 20 de mayo, los estudiantes tienen tiempo de rendir el cuestionario. Una vez que se abre el cuestionario, tienen 60 minutos para rendir. Si ya rindieron y entregaron el cuestionario, entonces ya no pueden rendir. Pero los que no tuvieron la oportunidad de rendir, todavía sigue abierto en esa fecha. Por eso tenemos estas dos configuraciones de abrir cuestionario y cerrar cuestionario. Y bueno, la otra opción importante que dice calificación, cuando se termina, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué sucede? Yo siempre le dejo en que el envío se realiza automáticamente. Tenemos la opción de que si no envió a tiempo, se cancele, o la otra opción de darle un espacio para que él complete y después se envíe. Pero eso ya depende del docente. Yo siempre le dejo en el envío se realiza automáticamente. La calificación, vamos a ponerle la calificación más alta. Y el esquema, podemos ponerle 5 preguntas en cada página. Entonces vamos a tener 5 preguntas y después la siguiente página. El comportamiento de las preguntas, podemos decir que sí, que se ordenen al azar. Y la retroalimentación va a ser diferida, o sea, no va a ser inmediatamente, eso también. Aquí hay otra opción en opciones de revisión. Esto también tenemos que siempre verificar cuando hacemos el cuestionario, porque si esto está todo marcado, significa que cuando el estudiante entrega el cuestionario, ya sabe cuál es la respuesta, cuando en el primer intento ya sabe cuáles son sus equivocaciones, y si el docente le da un intento más, ya puede saber cuáles son las respuestas correctas o incorrectas y volver a probar nuevamente. Entonces dice, inmediatamente después de cada intento vamos a deshabilitar todo esto. Entonces, puede ver sus puntos, pero no puede saber dónde se equivocó, por ejemplo. Después dice, más tarde, mientras el cuestionario está abierto, puede ver todo esto y después de cerrar el cuestionario, esto. Entonces, estas dos opciones vamos a dejar así habilitado y solo le vamos a quitar esto. Entonces, cuando él tenga 2 intentos, él no va a saber cuál es el lugar donde se equivocó. Inmediatamente una vez que envía el cuestionario, sí va a saber. Entonces el resto dejamos todo así y le damos guardar cambios y mostrar. Entonces ahí ya ingrese al cuestionario. Vamos otra vez a tecnología educativa para verificar. Entonces aquí ya me dice que hay una nueva actividad en este tema. Y vamos aquí, hay un test. Este es nuestro cuestionario creado. Ahora podemos abrir el cuestionario y aquí en el engranaje hacemos clic en editar el cuestionario. Y ahí empezamos a editar. En este caso tenemos creado nuestro cuestionario, le podemos poner el puntaje, 30 puntos, entonces le dejamos en 30 y le empezamos a agregar. Aquí en este lugar tenemos la opción de agregar preguntas, hacemos clic y tenemos 3 formas de agregar. La primera es agregar directamente uno a uno dentro del cuestionario. La otra es agregar desde el banco de preguntas y la otra es agregar una pregunta de manera aleatoria. Vamos a probar ahora desde el banco de preguntas. Entonces, el banco de preguntas que cargamos inicialmente, el primer parcial, ahora podemos llegar a utilizar. Entonces, desde el banco de preguntas hacemos clic y vemos que estas son las preguntas que tenemos guardado o cargado en esa categoría. Por defecto, tecnología educativa, ¿verdad? Entonces, podemos ingresar al primer parcial, que son las
los exámenes o las preguntas que nosotros cargamos inicialmente. Entonces podemos seleccionar todas las preguntas o podemos seleccionar 3 de manera aleatoria. Ahí estamos seleccionando 5 preguntas y lo que hacemos es añadir preguntas en el cuestionario. Entonces aquí ya, si ustedes ven, en la primera página vemos 5 preguntas y en la segunda página tenemos otra pregunta. Se agregó las preguntas de manera rápida porque ya teníamos cargado dentro del banco de preguntas. Entonces, podemos agregar una pregunta de manera aleatoria también. Entonces, esto hace que nosotros no veamos, sino que simplemente tenemos todas estas preguntas dentro del banco y él lo que hace es agrega de manera aleatoria. Me dice número de preguntas de manera aleatoria y nosotros le podemos seleccionar 7 preguntas y él agrega de manera aleatoria 7 preguntas. Entonces yo no verifico cuáles son las preguntas, sino son preguntas de manera aleatoria que se quitó del banco de preguntas. Entonces, si nosotros hacemos clic en la vista previa, podemos ver cuál es la pregunta. Esta es una pregunta de verdadero y falso, por ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos seleccionar y ver otra pregunta. Esta es una pregunta de emparejamiento. Entonces, de ese modo, nosotros podemos ir agregando también las preguntas de manera aleatoria.